Y hay puntos encontrados de la Cámara de la Industria, desde AmCham y de algunos otros puntos que hablan justamente de algunas otras alternativas para ver lo que esto implica, justamente a pesar de que todavía no estamos en campaña, ya se empieza a hablar de lo que estos partidos políticos pueden llegar a plantear a esta hora de la mañana. Vamos a hablar ahora del mundo del espectáculo, como siempre. También hay anticipos que Alejandro nos quiere contar a continuación. Vamos con Alejandro. El director de cine Randall Miller se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de una de sus asistentes en una filmación hace un año. Este es un caso que lleva bastante tiempo de estarse ventilando en las cortes y ayer él se declaró culpable, como les digo. Y hablamos de una nota más agradable. Taylor Swift declaró que ha asegurado sus piernas en $40 millones por llegar a pasarle algo. Son las 6:03, hablamos de esto en un rato, nada más. Bueno, parte de la información y vamos con los títulos más relevantes de las noticias de Guatemala y el mundo. En las noticias de Viva la Mañana, retorno de soldados provenientes de la República Democrática del Congo, que se tenía previsto para este día, se atrasa al menos 24 horas debido al mal tiempo que impera en la trayectoria del viaje. Al llegar al país, 250 militares realizaron su etapa de cuarentena en Petén. Walter René Vázquez Cerón asume como nuevo director de la Policía Nacional Civil en sustitución de Telemaco Pérez. Los cambios se deben a una reestructuración y administración del talento humano, afirma el ministro de Gobernación, quien además reitera su lucha frontal contra las extorsiones y el sicariato. Hoy podrían ser escuchados en torres de tribunales las 8 personas capturadas en diversos allanamientos realizados en la zona 6 y en la zona 18. A ellos se los está vinculando con extorsiones, entre otras cosas. Se decomisaron armas, celulares y dinero en efectivo. Y ante la falta de renovación de contratos de por lo menos 2.000 trabajadores del área de salud, varios integrantes del Sindicato de Salud deciden realizar una protesta y acampar a las afueras del ministerio hasta que sus peticiones sean escuchadas. En los últimos 7 años, al menos 85.000 mujeres han sido víctimas de violaciones en sus derechos humanos, principalmente en algunos departamentos, no solo Guatemala, Jalapa y Alta Verapaz. El informe destaca el incremento de la violencia intrafamiliar. El Ministerio Público y las fuerzas de seguridad continúan con la búsqueda de los responsables del asesinato de 4 personas en el interior de una finca ubicada en la aldea San Juan de Dios, en San Francisco, Petén. En más temas le vamos a comentar que Partido Productividad y Trabajo accionó legalmente contra el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, luego que éste afirmara que existían hallazgos de al menos 10.000 firmas supuestamente falsificadas. Vamos a las noticias desde el mundo. Tensión entre Estados Unidos y Venezuela escala de tono tras el anuncio del presidente Barack Obama de declarar situación de Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual. Venezuela responde desafiante. Además, tragedia aérea en Argentina tras el choque de 2 helicópteros que realizaban traslado para la grabación de un reality show. El incidente lamentablemente terminó con la muerte de 8 personas francesas y 2 pilotos argentinos. Vamos a poner la pregunta del día para que usted pueda ya empezar a compartir con nosotros su pensamiento en relación a diversos temas. ¿Qué opina de las acciones que realizan las autoridades para combatir la violencia y delincuencia en nuestro país? Ya rumbo a cambiar el gobierno, ya un año, menos de un año más, para combatir la violencia. ¿Qué piensa de las acciones que se han tomado hasta ahora? Bueno, gracias por seguir con nosotros. Empezamos con el repaso informativo, iniciamos con las noticias para este día. Se esperaba el regreso de un contingente de 150 soldados que estarían regresando a Guatemala provenientes de la República Democrática del Congo. Ellos estuvieron prestando servicio como parte del grupo de paz de los llamados Cascos Azules, que brindan asistencia y mantienen zonas de paz en diferentes regiones del mundo. Le queremos contar que los soldados que regresan del Congo están libres de ébola, según certificaba el ministro de Defensa Nacional, Manuel López Ambrosio, tras un aval que dio la Organización de Naciones Unidas. Se esperaba la llegada de los militares, sin embargo, fuentes del Ministerio de la Defensa aseguran que su traslado sería pospuesto por 24 o 48 horas debido al mal clima que impera durante el trayecto de este viaje. Le queremos comentar, entre otras cosas, bueno, al regresar al país, los militares serán trasladados directamente a Petén, donde van a pasar al menos 21 días en observación para descartar cualquier brote de alguna enfermedad, incluyendo el ébola. Las autoridades militares han solicitado a los pobladores estar muy tranquilos
debido a que el riesgo de alguna enfermedad es absolutamente nulo. Pero se confirma entonces, de acuerdo a la información, se esperaba el regreso de este contingente de 150 soldados que regresan a Guatemala, a la República Democrática del Congo. Recordemos que prestaron servicio en el grupo de paz de los llamados Cascos Azules. Bueno, hoy hablamos esta mañana con el coronel Hugo Rodríguez, vocero del Ministerio de la Defensa Nacional. Coronel, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. ¿Cómo ampliamos la información y para cuándo realmente está prevista la llegada entonces de estos soldados de este lugar? Lo escuchamos, adelante. Muy buenos días. Buen día. Quiero comentarles que por mal tiempo en uno de los aeropuertos de África se ha retrasado el vuelo y la venida del contingente que tenemos en la República Democrática del Congo. Esperamos que el tiempo se normalice y que Naciones Unidas nos confirme de una forma oficial la fecha y el horario en que el contingente estaría arribando a suelo patrio. Asimismo, es oportuno comunicarles que la Organización Mundial de la Salud declaró en el 2014 libre de ébola a la República del Congo y que el brote de ébola se dio en Liberia y nuestro contingente se encontraba en la población que lleva por nombre Goma. La distancia que existe entre estas dos poblaciones es de 7.526 kilómetros, los cuales nos da a nosotros un margen de seguridad. Asimismo, las Naciones Unidas declaró que el contingente viene sano. Estamos siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y los protocolos que marcan Naciones Unidas. Coronel, en relación al traslado de estos soldados, de este grupo importante de soldados del contingente a Petén, surgen algunas reacciones y cierta preocupación por parte del sector turístico, del sector turismo específicamente de Petén, en relación al traslado de ellos a este lugar. ¿Qué le podemos decir a esta gente que con preocupación ve la posibilidad entonces concreta de que estos soldados lleguen a este lugar para que queden tranquilos? Bueno, el tema de por qué el Petén es por asuntos de aclimatización. El clima del Petén es el que más se asemeja al del África. Asimismo, tenemos una diferencia de uso horario de 9 horas entre los dos continentes. Entonces tenemos que analizar que los soldados vayan actualizando su reloj biológico y que de una manera paulatina se vayan integrando a sus rutinas diarias y a integrar a lo que es la sociedad guatemalteca. Nosotros llamaríamos a la calma a la población del Petén. Estamos dando la información verídica por una institución responsable como lo que es el Ejército de Guatemala. Y como decíamos, coronel, bueno, hay una certificación, por supuesto, oficial, descartando cualquier tipo, no solamente de ébola, de cualquier tipo de otro problema que pudieran llegar a tener estos soldados que llegan al país. Sí, podría repetirme, fíjese que voy manejando. Simplemente corroborar que existe una certificación oficial entonces que descarta que cualquiera de estos soldados haya podido contraer la enfermedad o tenga algún tipo de problema regresando al lugar, a eso me refiero. Sí, tenemos la certificación del personal médico de Naciones Unidas. Asimismo, el contingente cuenta con personal médico que reporta diariamente a Guatemala que los soldados están sanos. Muchísimas gracias, coronel. Ha sido muy amable el coronel Hugo Rodríguez, vocero del Ministerio de la Defensa Nacional. Bueno, se está hablando entonces del regreso de estos 150 soldados que vienen de esta región, descartado entonces ébola en cualquiera de ellos, certificados por supuesto por el grupo de médicos de la Organización de Naciones Unidas. Insistimos ante el temor y las reacciones que se habían generado en el sector que maneja el área turística de esa región de Petén, y ya nos decía el coronel, para hacer una síntesis de lo que nos explicaba, que la decisión de trasladar a estos 150 soldados a este lugar es básicamente por el clima y por características similares a la región en la que ellos se encontraban. Tenemos que seguir con más información a esta hora del día. María René. Bueno, en otras noticias se realizó el cambio de los altos mandos de la Fuerza Civil de Seguridad. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hizo el anuncio oficial y juramentó al nuevo director general y adjunto de la Policía Nacional Civil.
Los comisarios generales Walter René Vázquez Cerón y Ronnie Jesús Tubac Pérez fueron juramentados como director general y director general adjunto de la Policía Nacional Civil. Estos cambios, indica el ministro de Gobernación, se deben a una reestructuración y administración del talento humano que hay en la PNC, e indicó que se realizarán cambios en todas las comisarías del país. Estamos haciendo un corrimiento, abriendo el espacio a las nuevas generaciones de la Policía Nacional Civil, que han pasado por procesos de fortalecimiento, de profesionalización, de cumplimiento de requisitos para alcanzar los grados de comisario general y comisarios. Walter René Vázquez indicó que la metodología de trabajo con la cual dirigirá la policía ya está establecida por el presidente de la República y el ministro de Gobernación, y que tomará en cuenta el referente de la metodología anterior que ha generado mejoras en los últimos años. Encontramos a la policía que tiene que trabajarse algunos aspectos, por ejemplo, el trabajo que tiene que desarrollar la Inspectoría General. Creo que debemos de revisar esos aspectos, los aspectos administrativos, porque en los aspectos operacionales pues estamos totalmente enfocados. También se juramentó a Neri Abilio Ramos como subdirector general de investigación criminal, a Carlos Tojón como inspector general y a Arlene Rodríguez como subdirectora de prevención del delito. Y tras los diferentes allanamientos que se realizaban en las zonas 6 y en la zona 18, se registraron un total de 8 capturas de personas supuestamente vinculadas a extorsiones. A los detenidos se les decomisaron armas de fuego de diferentes calibres, municiones, teléfonos celulares, dinero en efectivo y chalecos antibalas. Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado 11º de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y se espera que hoy sean escuchados en la torre de tribunales. Unitrabajadores de diversas áreas del Ministerio de Salud cuyos contratos no han sido renovados decidieron protestar e instalarse frente a la sede central del ministerio para solicitar una reunión con el responsable de los contratos. Los salubristas de diversos departamentos acamparon como una forma de rechazo a la falta de la renovación de sus contratos que ascienden a por lo menos 2.000, dicen los salubristas. Los manifestantes aseguran que no han sido atendidos por autoridades y que no reiterarán, o más bien dicho, se retirarán del lugar hasta llegar a un diálogo con el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso. Vamos a escuchar a Angélico Sofoifa, uno de los representantes del Sindicato de Salud. Hemos hablado abiertamente con el ministro, pero él aduce de que no hay presupuesto. Sin embargo, entendemos que el presupuesto de este año fue aprobado y es más, no se vale que quite a los trabajadores que devengan 2.500 quetzales y contrate militares pagándoles bien, entre 10.000 a 20.000 quetzales. Hemos estado abiertos al diálogo y de hecho estamos haciendo acto de presencia acá y no nos vamos a mover de acá hasta que esto se resuelva. No es justo que la gente no tenga derecho al trabajo para llevar una vida digna. Bueno, cambiamos al ángulo de la noticia, hablamos del caso Zika Visa. El Tribunal B de mayor riesgo aplazaba el debate en obediencia a la Sala de Apelaciones del Amparo al Ministerio Público y aplazaba el proceso argumentando que existen varias acciones ante la Corte de Constitucionalidad pendientes de ser resueltas. La defensa de Javier Mendizábal, amigo de Roberto Barreda, y uno de los acusados mencionaba que va a analizar las acciones a tomar y van a presentar una acción ante la Corte Interamericana de Justicia porque se violentan sus derechos a la libre justicia por lo tardío de todo este proceso. El debate aún continúa en suspenso y no se tiene fecha específica para su reanudación, de acuerdo al último reporte. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Grupo de Apoyo Mutuo, mediante un informe, señaló que 85.000 mujeres han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos registrados en el país durante los últimos 7 años. Aquí tenemos el informe completo. El Grupo de Apoyo Mutuo GAM visibiliza que del 2008 al 2014, más de 85.000 violaciones a derechos humanos de las mujeres se han registrado en el país. Dentro del informe destaca el incremento en la violencia intrafamiliar en la actual administración. Y esta suma nosotros la hemos sacado de un cruce de información que hemos hecho directamente con datos de la PNC y algunos datos del INASIF. Tenemos un reporte total de denuncias de violencia intrafamiliar de 54.898 víctimas en 7 años. Este problema ha existido por años.